Bienvenidos a Mesa de Periodistas. Hoy abordaremos dos grandes temas: México en camino hacia la militarización y la cadena perpetua prevista para el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, recluido en Estados Unidos. Le doy la bienvenida a Alberto Bello, director de Enfoque Noticias en NRM Comunicaciones, Salvador Frausto, que está en unos minutos más aquí con nosotros, Ulises Castellanos, director de Zona Cero, y Ernesto Núñez Albarrán, subdirector de Información en Animal Político. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Alberto, comienzo contigo. Hay argumentos a favor y en contra del traslado de la Guardia Nacional aún bajo el mando militar, pero era la única manera de resolver la crisis de inseguridad y violencia, no solamente en este gobierno, sino que traemos ya de décadas anteriores. No, había una otra opción, que era construir una fuerza civil o bien crear una transición o un sistema que nos moviéramos de una Guardia Nacional con mando militar a una Guardia Nacional con mando civil. Se ha cerrado la puerta a cualquier otra opción que no sea pues una seguridad pública en manos de fuerzas militares, lo cual es desaconsejado por cualquier teórico de la seguridad interior, ¿no? Ulises. Lamentablemente no, se cerró la puerta. Mira, vamos a empezar a hablar con claridad. Los mandos civiles han fracasado, los mandos civiles fueron corrompidos, los mandos civiles de las últimas décadas son corresponsables de lo que ha pasado en el país cuando han querido enfrentar al narcotráfico. Las policías municipales y locales han sido corrompidas casi en todo el país. La idea de que la Guardia Nacional, que en los hechos es una guardia con disciplina militar, pase a un control administrativo, operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, no es lo más popular que pueda haber, pero es lo más razonablemente efectivo que puede haber de cara a la potencia de fuego que tiene el crimen organizado. No podemos pensar en que la Guardia Nacional tiene que ser civil per se. Digamos que la palabra militarización se ha politizado demasiado. Si quitamos la palabra militarización, estamos hablando de una Guardia Nacional, profesional, que necesita el recurso y los apoyos del Ejército o de la Secretaría de la Defensa para combatir a grupos criminales que son prácticamente grupos paramilitares en distintos territorios del país. Ernesto. Pues a ver, ahorita que se está aprobando, se acaba de aprobar justo en lo general la reforma que militariza la Guardia Nacional, aunque no le guste la palabra, Ulises. Pero esto es como una historia de un fracaso de casi 20 años en este país. Llevamos, desde que se creó la Policía Federal Preventiva en época de Zedillo, en el último año de Zedillo, intentando tener un cuerpo civil, una policía civil que sea eficiente. En 2008, recordarán, cuando el tema de Martí, hubo un gran acuerdo nacional en donde se supone que íbamos a transitar a policías civiles profesionales y demás. Y hoy López Obrador forma parte, es un eslabón más de una cadena de fracasos en donde contamos a Fox, a Calderón, a Peña Nieto y hoy a López Obrador. Y bueno, pues yo coincido con Alberto en que en términos ideales había la opción de crear un cuerpo civil que se haga cargo de la seguridad pública en este país, pero también coincido con Ulises en que en la circunstancia en la que estamos, el ejército tiene que entrar ya a fuerza, porque todo lo demás está podrido. Vean las policías municipales, vean las policías estatales que son civiles. Hay muy pocos ejemplos de modelos de policía civil que funcionen en este país y desgraciadamente hemos vuelto a los gobiernos municipales y estatales, sí, que son gobiernos civiles electos y demás, los hemos vuelto adictos a pedir ayuda del ejército cuando tienen crisis de seguridad. Entonces estamos ya en un círculo vicioso en el que es muy complicado efectivamente prescindir del ejército para estas labores, pero sí, en términos ideales deberíamos de ir hacia una Guardia Nacional civil. Alberto, ¿tú coincides en el hecho de que efectivamente las policías
estaban penetradas por grupos criminales o del narcotráfico, efectivamente no hay manera, ¿no? Tampoco de tapar el sol con un dedo. Y es cierto lo que pone sobre la mesa Ulises. No había manera más que esa vía. Lo que en todo caso nos hace ruido es que sea un mando militar o ¿cuál es tu punto? Bueno, yo creo que también hay antecedentes de militares penetrados por el crimen organizado. Tenemos el famoso zar antidrogas, ¿no? También ha sucedido. Entonces, el hecho de que sean militares no excluye esta posibilidad. Creo también que teníamos un modelo con muchas fuerzas. Había una división, ¿no? Está la Policía Federal, la Sedena, la Marina, y que esa división misma hacía que fuera muy difícil penetrar un solo cuerpo por el crimen organizado. Ahora, al tener una sola fuerza, que es a través del ejército, hay una vulnerabilidad mayor a esa penetración en el caso de que capturen a alguien muy arriba. No digo que lo que esté sucediendo, digo que es un riesgo adicional. Y yo creo que lo que ha faltado es una solución imaginativa. La presidenta electa Claudia Sheinbaum decía hoy que ella es civil y que por eso el mando es civil. Ojalá un modelo también que podían haber sido creativos es poner un secretario de la Defensa civil. Y entonces no tendríamos esta situación de riesgo. Evidentemente lo que estoy diciendo es muy bonito sobre el papel y muy difícil de ejecutar, pero creo que deberíamos pasar a un modelo de ese tipo, donde haya un mando civil, los mandos militares sobre la defensa y sobre la estrategia de policía interior. En los países donde ha existido es un antecedente, ha creado situaciones terribles. Entonces, no es que estemos hablando de algo que esté pasando hoy, pero el riesgo es muy grande de que se pierdan libertades, de que se violen derechos humanos y de que se dé demasiado poder al ejército. De hecho, ahí hay un punto interesante, que incluso los organismos internacionales advierten la violación de derechos humanos. Lo que también decías, Alberto, también el ejército, la marina ha sido penetrado por grupos delincuenciales, Ernesto. Sí, y digo, desde la época de Salinas, ¿no? Y de Zedillo, tenemos ahí casos de militares a los que se les ha encontrado este tipo de vínculos, se ha investigado. El último, pues bueno, fue Salvador Cienfuegos, aunque después en esta operación tipo salvar al soldado Ryan, pues López Obrador fue a rescatarlo para que no se le juzgara, pero las acusaciones eran muy serias, ¿no? De lo que había hecho el general Cienfuegos en el sexenio de Peña Nieto, justo en este tema. Curiosamente, Cienfuegos, uno de sus últimos discursos en el sexenio de Peña Nieto, fue exigirle a los civiles, al Congreso, al propio Peña, reprocharles, exigirles que no tuvieran una ley de seguridad interior que blindara al ejército de poder entrar a labores de seguridad. Se aprobó aquella ley de seguridad interior muy polémica, en la que, por cierto, Mario Delgado, Ricardo Monreal y todos los que hoy están dispuestos ya a aprobar la reforma, se pronunciaron absolutamente en contra, porque era una ley de seguridad interior que le daba amplias facultades al ejército de entrar a estas labores. Entonces, sí es al menos contradictorio que hoy en día, pues Morena y sus legisladores y próximos gobernantes estén muy dispuestos a transitar a este régimen de una Guardia Nacional mando militar, de hecho es lo que tenemos en los hechos, cuando hace pocos años se oponían a eso, incluso en 2019, cuando se creó la Guardia Nacional, para que pudiera aprobarse, Morena tuvo que ceder, que se creara como un cuerpo que iba a terminar siendo civil. Hoy ese proyecto se cancela y vamos a una guardia que será militar durante muchos años. De hecho, es una buena apuesta, Ulises. ¿Cómo pasamos de sacar al ejército de las calles, regresarlos a los cuarteles, a la reforma a la Guardia Nacional, que además es la papa caliente que le va a caer a la presidenta electa? Sí, mira, yo coincido con lo que dice Ernesto cuando habla de lo que estaban diciendo Mario Delgado y compañía. El propio López Obrador, durante la campaña rumbo a la presidencia de 2018, fue el que precisamente habló de la militarización y que dijo que iba a regresar al ejército a 6 meses de que él llegara a ser presidente. El problema es que una cosa es ser candidato y criticar lo que uno cree que está mal, y otra cosa es llegar al gobierno, sentarse con el secretario de la Defensa y conocer información que como candidato no tienes. Y entonces la defensa le hace un diagnóstico de cómo está el país, y regresar a los soldados, a los cuarteles, a los 6 meses, era un acto suicida del Estado. Entonces, el presidente, ya lo dijo, cambió de opinión. Y obviamente con él
pues Mario Delgado y Morena y quienes me digan hacia abajo. Frente a la práctica del gobierno, se tiene que anteponer la ética de la responsabilidad, no la ética de las campañas, no el rollo de las campañas. Se tiene que responder a una ética de responsabilidad, porque se traduce en vidas o en muerte. Y frente a eso se decidió crear la Guardia Nacional. El matiz de que fuera civil o no, efectivamente se planteó como civil, supongo que una estrategia para pasar en ese momento la reforma o la nueva propuesta de la Guardia, y 6 años después se decide que pase de lleno a la Sedena. Hay que decir varias cosas que son, en los hechos, realidades. La Guardia Nacional está constituida en su mayoría por soldados, por militares de la Sedena. En su mayoría convive o coexiste en cuarteles militares. En su mayoría utiliza, usufructa o le transfirieron equipos y materiales de la Sedena. En los hechos, Guardia Nacional tiene sus aviones principales, los 757, en la base militar de Santa Lucía. En los hechos está cobijada y operada por la Sedena. Lo que va a hacer esta reforma, que efectivamente se acaba de aprobar hace unos minutos, es darle coherencia a todo eso. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice la presidenta electa. Ella es comandante suprema de las Fuerzas Armadas, y el segundo a cargo de la seguridad pública federal será otro civil, que será Omar García Harfuch. Entonces, ¿cuál militarización? Operativamente tiene que ser militarizado porque es necesario, pero tiene un marco, digamos, teórico y legislativo, es decir, el Congreso le dio facultades policíacas a la Guardia Nacional que no tiene, por ejemplo, los soldados del Ejército Mexicano o la Marina. Entonces, vamos a ser transparentes con ese tema. Para el próximo sexenio habrá una Guardia Nacional adscrita a la Sedena, bajo mandos civiles, Presidencia de la República, Secretaría de Seguridad Pública. Nos quedamos con eso, tenemos que ir a una pausa a la mesa de periodistas. Ya volvemos. Gracias por continuar en la mesa de periodistas. Alberto Bello, te pregunto, ¿cuál va a ser el reto, evidentemente, para la presidenta electa Claudia Sheinbaum una vez que tome ya el control del gobierno, cuando efectivamente faltan policías, falta capacitación, faltan recursos económicos, viene este cambio en la operación de la Guardia Nacional y evidentemente también de las Fuerzas Armadas en medio de toda esta sucesión? Bueno, pero lo primero que quiero aclarar es que evidentemente, aunque sobre el papel otra solución es mejor, esta es la única solución posible hoy. El problema es que lo que estamos haciendo es una reforma constitucional que es algo atemporal. Entonces, hay un contraste entre una solución de corto plazo que se va a quedar para siempre. Ese es, al menos sobre el papel. Entonces, hoy yo creo que esta solución a ella la va a ayudar. Evidentemente, el ejército está buscando esta solución y la necesita para poder operar. Esto yo creo que le va a ayudar, pero pues lo que tenemos es un estallido en Sinaloa que se está complicando. Hoy tenemos la detención del líder de los sicarios de los Chapitos. Eso no sé si es una buena noticia, si van a volver más encarnizada la lucha, no sabemos. Entonces yo creo que lo que primero que va a tener es una situación en Sinaloa. La solución de la Guardia Nacional le puede ayudar en el corto plazo. Es efectivamente la seguridad es su primer reto. Y el segundo reto va a ser qué pasa en la elección de Estados Unidos, porque también en noviembre, o sea, a partir de enero se le puede complicar la existencia si gana Trump, ¿no? La alineación que hasta este momento han mostrado tanto las fuerzas militares como la Marina con la doctora Sheinbaum. ¿Qué mensaje te deja, Ernesto? Porque decía el almirante Ojeda, estamos listos para una mujer presidenta, evidentemente nos vamos a alinear a lo que ella diga, pero ¿cuál es tu expectativa? Pues es la demagogia normal de cada sexenio. Los militares siempre dirán eso. Lo raro sería que dijeran otra cosa. Ahora además pues tienen este ingrediente políticamente correcto, que me parece un mensaje sumamente machista, no sé tú cómo lo veas como mujer, pero casi, y vean qué buena onda somos, nos vamos a someter al mando de una mujer. O sea, ¿qué mensaje es ese, no? Eso es propio de un patriarca, como son los mandos militares. Lo que no te dicen es los cónclaves que tuvieron para decidir que fueran ese secretario de Marina, ese secretario de la Defensa.
Lo que no te dicen es cómo van a presionar para no perder con Claudia Sheinbaum todo el gran poder que López Obrador les ha dado, no solo en términos de mando de las fuerzas de lo que son sus funciones de seguridad nacional, sino todo el poder económico que les ha dado al cederles la construcción de obras, la administración de aduanas, la administración de puertos. O sea, sí, pues es muy normal que lo digan, por supuesto, y bueno, menos mal que lo dicen, ¿no? Faltaba más que dijeran otra cosa, pero me parece una demagogia normalizada, ¿no? Del discurso político. A la larga vamos a ver esa alineación. Esto que decía Ulises, habrá que ver si García Harfuch ahora sí lo dejan, a él sí, porque a Rosa Isela no la dejaron, tener una mínima participación en el diseño de la política pública de seguridad. Ulises. Bueno, vamos a verlo, vamos a ver. Eso todavía cae en el mundo del futuro. Faltan 11 días para que cambie el poder en México y para que veamos si salimos un poco de este asunto de la especulación. A mí me llama la atención el desdén que hay por las Fuerzas Armadas cuando son la institución mejor calificada del país. Las 4, en los 3 primeros lugares está el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Después están un montón de personajes y hasta abajo están los políticos, los famosos civiles están en el basurero de las encuestas nacionales. La gente no confía en los políticos, la gente no confía en los diputados, la gente no confía en los políticos en general. Y el ejército no ha tenido ese desgaste. Es decir, en México tenemos un trauma, el trauma del 68, un ejército usado por el poder político que masacró estudiantes el 2 de octubre hace 56 años. A partir de ahí, todo el mundo quiere al ejército acuartelado. Pero el ejército ha sido coadyuvante en un montón de cosas en las que ha apoyado a la población civil en desastres, DN3 y otros programas de desastre, el OTIS. El ejército ha mantenido cierta estabilidad en las transiciones mexicanas, tanto en el año 2000 como en las últimas. Y, caray, Estados Unidos basa su poderío en el ejército que tiene el ejército norteamericano y es una de las democracias más fuertes o más respetadas del mundo occidental. ¿Pero no es por el poder que le han dado a las Fuerzas Armadas? ¿El poder que le han dado en México? Presupuesto, todas las labores que está desarrollando. Adelante. Sí, le han dado mucho poder. Entre ellos, administrar un hotel. Entre ellos, administrar unos trenes. ¿Cuál es el impacto de eso frente a lo que requiere este país? Es decir, tampoco son más cosas que antes, sí, pero no son las grandes cosas. Y además, el tema yo creo que es un tema de confianza. Yo creo que, no sé, la población o si la gente confía o no en el mando final, en el comandante supremo que es el presidente. Si hay un sector que no confía en el presidente, pues claro que le parece que las Fuerzas Armadas son un peligro para México. Pero si el 60% de la población cree en las Fuerzas Armadas o votó mayoritariamente como votó por Morena y aliados como por Claudia Sheinbaum, estamos hablando de que el pueblo de México confía en su gobierno y por ende confía en sus Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas se exceden, cometen delitos, deberán ser juzgados y tratados como tales. Pero me parece que hay todavía un pequeño trauma nacional que tiene 56 años y que además lamentablemente creo, Claudia se va a estrenar en su mañanera el 2 de octubre, No sé si va a haber marcha o no va a haber marcha el 2 de octubre o si va a haber grupos que salgan los del bloque negro para destruir todo lo que haya. Cada año nos la pasamos recriminando lo que ya vivimos como nación. Yo creo que tenemos que tener un poquito de esperanza de lo que pueda venir o dejar que la historia nos diga qué va a pasar. Alberto. Yo creo que no hay desdén por las Fuerzas Armadas. Yo creo que las Fuerzas Armadas mexicanas se la están rifando, con perdón por la expresión, pero son los que se la juegan en la lucha contra el crimen organizado, son los que ponen los muertos, aparte de los muertos civiles, evidentemente. Pero yo creo que no hay un desdén. Lo que hay es una preocupación sobre un diseño institucional que tiene que funcionar
Hemos hablado aquí de 20 años de fracasos. No queremos que esos fracasos, la solución a esos fracasos sea otro problema más. Queremos buscar la mejor elección, la mejor opción, y yo creo que esa es la discusión que estamos teniendo. El respeto y la admiración por las Fuerzas Armadas está fuera de cuestión. Y creo también que hay un riesgo real de desgaste de esa imagen. La imagen de la Guardia Nacional no es así como la del Ejército que dices en todo el país. En muchas regiones la Guardia Nacional ya empieza a ser cuestionada. Entonces, esos son los cuidados que tenemos que tener, ese es lo que hay que revisar. Y el hecho de que dices, pues si se comete un delito, habrá que juzgarlos. Bueno, todo ese proceso también hay que revisarlo, ¿no? Porque hay una cosa que se llama foro militar y hay una serie de situaciones también que va a haber unos tribunales ahora elegidos popularmente que no sabemos en qué sentido van a tomar una decisión jurídica. Entonces, esos son los cuestionamientos. Yo creo que el respeto y la admiración para las Fuerzas Armadas y lo que hacen y cómo se juegan la vida cada día, yo creo que eso lo compartimos todos. Ernesto. Sí, digo, yo comparto esa preocupación, la verdad, y no es porque tenga el trauma del 68, ¿no? O sea, en todo caso tengo el trauma del 68, el del 71, el del 94 que Ulises conoce perfectamente. A mí lo que me parece muy curioso es como si estuviéramos en el mundo al revés. Hoy Morena y esto que se dice izquierda, pues tiene un discurso igualito al que tenía el PRI o al que tenía Calderón cuando lanzó la guerra contra el narco. Este discurso que romantiza a las Fuerzas Armadas porque están ahí en el DN3, pues todo eso es innegable, pues es su chamba. A mí lo que me preocupa es justo lo que dice Alberto, el diseño institucional, la incapacidad de este país, del Estado mexicano, para crear corporaciones policíacas, civiles, que funcionen. Yo lo decía desde el principio, pues sí, en una visión súper pragmática no nos queda de otra hoy en día. Es la Guardia Nacional o no hay de otra. Pero en términos ideales, veríamos, yo creo que un gobierno de izquierda debió haber trabajado estos 6 años por construir una institución civil que respete los derechos humanos, que sea cuidadosa de muchas cosas y no en un pragmatismo absoluto entregar todo el mando a los mandos militares, y no solo el mando, insisto, sino un montón de cosas. Que no son cosas menores, ¿eh? Me quedan 3 minutos de programa, voy a ir con cada uno de ustedes 30 segundos para un comentario breve, corto, final, respecto a la carta que publicó a través de varios medios en Estados Unidos Genaro García Luna. ¿Son patadas de ahogado o tiene pruebas contra el presidente López Obrador? Comienzo contigo, Ernesto. A mí me parece de un cinismo y de una desfachatez total de Genaro García. Es decir, es un personaje sin credibilidad alguna. Está probado ya que es un corrupto, que se vendió al cártel de Sinaloa, involucrado en un montón de fechorías de la llamada guerra contra el narco, con muchísima cola que le pisen, y yo no le otorgo ni la más mínima credibilidad a esa carta. Me parece que no hay un solo elemento, ahí sí lo digo con toda claridad, con el cual se pueda decir que López Obrador tiene un vínculo o acuerdo con los narcos. Eso también hay que decir. Bien, Ulises, 30 segundos. Ahí está el ejemplo del mando civil. Yo no tengo nada más que agregar a Genaro García Luna. La verdad, ya lo dijo Ernesto, lo están diciendo muchos. Me parece que fue una carta de último momento. Hoy se conoce o se sabe que parece que van a pedir la cadena perpetua. Sí. Yo creo que ni siquiera ya es tema de los mexicanos lo que está pasando allá en Estados Unidos. Lo que es un hecho es que ahí tienen el último mando civil que estaba enfrentando al narcotráfico, para cuando se vuelva a hablar de si queremos un mando civil o un mando militar. Alberto, 30 segundos. Pues yo creo que el señor Genaro García Luna puede decir lo que quiera, pero tiene una sentencia y tiene un juicio muy claro. Se va a revisar esa sentencia. Creo que el tema de que él dice de los testigos, de que no hay pruebas, de que todos son testigos, pues creo que veremos cómo revisa eso si hay un tribunal de apelación, pero me parece que yo coincido un poco en que son patadas de ahogado y que no hay que hacer mucho caso a este señor. Alberto Bello, Ulises Castellanos, Ernesto Núñez, gracias por estar en la mesa de periodistas. Nos vemos la próxima.